Mario, estamos transmitiendo en Facebook, ¿ok? Lo logré. Bien, Entonces, como bien, ya bien, bien. pasó Qué media bueno. hora, te voy a presentar y inicias tu ponencia, ¿sí? Perfecto. Bienvenidos todos. Disculpen el retraso, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos. Hoy regresamos con los webinars de todos los lunes en Arte Terapia. En esta ocasión estamos con Mario Sánchez. Él es escritor, arteterapeuta junguiano, docente de la Escuela de Arteterapia Junguiana, y aquí los dejo para que lean un extracto del libro rojo que les va a encantar y los va a hacer ver una nueva mirada de la vida partiendo del libro rojo, y también una invitación a que se unan en el curso Crea tu libro rojo para que puedan, desde sus propias vivencias, crear una historia plasmada en arte y texto que sea simbólico para ustedes. Aquí los dejo con Mario. Muy bien. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Sí, hubo ahí unos inconvenientes, nos retrasamos un poquito, pero creo que comenzamos en el momento exacto en el que teníamos que comenzar y eso es bueno. Este, bueno, eh, una, la lectura o la propuesta acerca de la cual yo quiero platicar hoy tiene que ver con una lectura del libro rojo, como si se tratara de una novela. Una de las cosas que hemos estado trabajando en arteterapia tiene que ver justamente con llevar los aspectos literarios o los aspectos de la literatura y la creación literaria al sentido terapéutico y del sentido terapéutico también llevar hacia la creación literaria, ¿no? Es decir, una correspondencia entre ambos caminos que se entreveran muy bien, por cierto, y que nos funcionan a nosotros para entender a mayor profundidad o para entendernos a mayor profundidad, comprender aspectos de nuestra profundidad e ir creando, ¿no? E ir haciendo este trabajo creativo que surge cada vez que uno explora dentro de sí mismo, cada vez que uno hace un trabajo con sus propias imágenes, con sus propias emociones, etcétera. Hay una oportunidad de un trabajo creativo que no meramente es un trabajo a veces quizá de integración, sino también es un trabajo de propuesta estética, ¿no? Un trabajo que logra ser una novela, que logra ser un cuento, que logra ser una obra de arte, que logra ser una pintura, etcétera. En ese sentido, eh, este, esta- esto sobre lo que voy a hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con el libro rojo leído como una novela, surge de una manera muy particular y muy personal. Yo llegué a Jung a través de la literatura, ¿no? Yo me dedico a escribir y mi acercamiento con Jung fue a través de lo literario, es decir, como una necesidad de ir profundizando en lo literario, como una necesidad de ir escribiendo, analizando o comprendiendo con mayor profundidad los aspectos de la escritura. Jung a mí me sirvió de guía como para ir yendo hacia ese sitio, ¿no? Para mí fue muy revelador porque entendí que si bien hay todo un aspecto de lo literario que tiene que ver con nociones formales para la escritura, ¿no? Es decir, que es un narrador, que es un conflicto, cómo se construye un personaje, qué es una anécdota, cómo se arma una novela, cuál es la diferencia entre una novela y un cuento, cómo se escribe un cuento, etcétera. Más allá de esos aspectos formales, una de las cosas que yo encontré en Jung fue eh, que todo eso no era más que la superficie de una profundidad que tenía que ver conmigo, ¿no? Con aspectos a veces desconocidos míos, ¿no? De mí mismo, pero incluso con aspectos que se expandían, que se amplificaban a territorios mucho más grandes, como son las nociones de lo mitológico, ¿no? Estos grandes relatos de la humanidad, etcétera. Y eso para mí fue muy, muy emocionante. Entonces, una de las cosas que yo hice o que un maestro me guió para que yo a hacer fue leer el libro rojo, ¿no? Pero cuando yo leí el libro rojo, no lo leí desde ninguna postura o posición psicológica, sino más bien lo leí como si se tratara de una novela, como si se tratara de una narración, porque este profesor además me dijo,
pon particular atención para que veas cómo Jung es un gran narrador, ¿no? Y esa es una de las cosas que también me atrapó muchísimo en el libro rojo, ¿no? Esta, esta manera en que Jung construye las imágenes, las atmósferas, los momentos emotivos, climáticos, etcétera, ¿no? Son dignos de los mejores narradores de su época. Me refiero a Kafka, me refiero a Joyce, me refiero a estos contemporáneos de Jung, ¿no? Que se dedicaban específicamente a la literatura. Evidentemente, la intención del libro rojo no es una intención literaria, ¿no? Pero creo que si nos damos la oportunidad de abrir este cofre que está lleno de maravillas, que es el libro rojo, nos podemos permitir una serie de lecturas desde distintas perspectivas. No es que una anule la otra, no es que verlo como literatura o quererlo leer como novela anule cualquier otro tipo de lectura, ¿no? Una lectura, por supuesto, psicológica, una lectura antropológica, una lectura, es decir, lo que tienen estos libros que son tan ricos, que son tan fundamentales para el pensamiento humano, justo tiene que ver con que aceptan una multiplicidad de lecturas, como acepta una multiplicidad de lecturas Madame Bovary de Flaubert, o como acepta una multiplicidad de lecturas los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? O sea, estos grandes libros, al final de cuentas, son artilugios vivos que terminan siempre vinculándose con el punto de vista, la mirada y la necesidad profunda de cada lector. Entonces yo la primera vez que leí el libro rojo me acerqué a él como si fuera una novela y lo que más me sorprendió del libro rojo justamente tuvo que ver con las imágenes, ¿no? Este gran cúmulo de imágenes que no eran fáciles de comprender, pero que a veces no necesitabas necesariamente, a veces no necesariamente tenía uno que acudir a la comprensión o al entendimiento más bien, sino simplemente a la vivencia de esa imagen que estaba siendo leída. Para un autor que está comenzando a escribir o que está lidiando con el arte de escribir, encontrar imágenes tan poderosas, que estén tan llenas de profundidad, pero que además estén perfectamente bien construidas, pero además tengan como todos los elementos de lo literario que uno aprende en los manuales de literatura, para uno como autor es maravilloso, es sorprendente, es conmovedor, ¿no? Conmovedor en el sentido de que conmueve emocionalmente, pero también de que te mueve del lugar, te da una perspectiva distinta. Y bueno, hablo de este acercamiento o de este mi acercamiento al libro rojo porque después de ahí no pude leerlo de otra manera, sino como una novela. Claro que más adelante, ¿no? Encontré otras perspectivas, otras, pero siempre creo que cuando me acerco al libro rojo, creo que me estoy acercando a una historia emocionante. Y es una historia que en términos generales nosotros podríamos contar la anécdota como un hombre, ¿no? Que tiene un encuentro el alma de un hombre que tiene un encuentro con la profundidad, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo qué es eso de la profundidad y hacia dónde va Jung en ese sentido. Y después voy a hablar un poco de algunos aspectos literarios que podrían justificar el libro rojo como una novela. No se trata de justificarlo, sino se trata de ampliarlo, como les decía, no de amplificar o de ampliar la visión de nuestra lectura. Y creo que agregar perspectivas al libro rojo es bien interesante. Entonces, vamos a ver algunos aspectos narrativos y cómo los expone el libro rojo, qué tipo de narrador existe en el libro rojo, ¿no? Que es interesantísimo porque no solamente es un narrador moderno, como, como los narradores de Kafka o como los narradores de Joyce, no solamente es ese tipo de narrador moderno, ¿no? De la literatura moderna de principios del siglo XX, sino también es un narrador contemporáneo, es decir, tiene características o cualidades que nos hacen pensar en narradores muy actuales, ¿no? En textos literarios que actualmente están dictando, digamos, de alguna manera el modo en que se está escribiendo, en que los seres humanos estamos escribiendo o haciendo literatura, y Jung tiene ciertos aspectos en el libro rojo que podrían ser leídos desde esa contemporaneidad. Y eso es muy interesante porque entonces vemos las potencias, ¿no? Y a los que se dedican a escribir, al trabajo creativo de la escritura, pues evidentemente les sirve como una gran enseñanza y una enseñanza muy vasta sobre recursos y sobre elementos que pueden ser utilizados para escribir, ¿no? Entonces, em, va por ahí la plática que vamos a hacer hoy, ¿no? Eh, una de las cosas que creo que, que, que puede hacerse, ¿no? En algún momento, no recuerdo exactamente dónde escuché,
acerca de que el libro rojo no podía ser leído como una novela, como un texto literario. Había una justificación que lamentablemente no recuerdo, y como no recuerdo dónde lo vi o dónde lo escuché, no, ni siquiera puedo indagar, o sea, no tengo la facilidad de indagarlo como de manera tan pronta. Pero una de las cosas que yo escuché es que no podía ser leído como una novela. Me sentí profundamente ofendido, por supuesto, ¿no? Porque yo conocí el libro rojo como si fuera una novela. Pero bueno, más allá de eso, creo que si nosotros comenzamos a tratar de leer el libro rojo como una novela, empezamos a ver una serie de dimensiones que seguramente se ven en otro tipo de lecturas, pero que acá nos permiten justo el disfrute y el goce de lo literario, ¿no? Que esa es una de las principales particularidades de la literatura. Cuando uno se acerca a un libro para una novela, ¿no? Cuando uno se acerca, por ejemplo, a una novela con el mero hecho del goce de la lectura, uno empieza a encontrar una serie de capas y una serie de dimensiones que van hablando de una historia, de unos personajes, pero que de repente tienen resonancias. Pero yo siempre pongo un ejemplo de una de las primeras novelas que leí hace ya muchos años, que me fascinó, que fue La insoportable levedad del ser. Cuando yo leí La insoportable levedad del ser, yo creo que estaba en la preparatoria, ¿no? Y había un perrito, no recuerdo el nombre del perrito de la novela, que estaba enfermo de una pierna. Y yo me había fracturado la pierna y entonces estaba leyendo esa novela porque estaba tumbado en mi cuarto sin poder hacer otra cosa. Y entonces me puse a leer esa novela y me identifiqué con el perrito, ¿no? Y es curioso porque justo cuando uno se acerca a la literatura, uno está esperando esa resonancia, ¿no? Está esperando identificarse con un personaje, esperando identificarse con una anécdota. A uno le vienen revelaciones de la vida propia cuando uno está leyendo, ¿no? Es una cuestión muy interesante cómo elegimos libros que de repente nos hablan, ¿no? Nos hablan sobre los propios aspectos cotidianos, sobre nuestra vida, sobre, sobre nuestros problemas, sobre las cosas que necesitamos saber, sobre cosas que necesitamos entender en momentos muy específicos de nuestra existencia. Ahí está la literatura que te da como esa resonancia, ese espejeo. Y creo que, digo, más allá de que eso es muy emocionante, ¿no? Una de las cosas que busca uno cuando está leyendo también tiene que ver con hacer una exploración sobre lo humano, ¿no? Sobre las pasiones de los hombres, un poco sobre qué es eso que mueve a la humanidad, ¿no? Y entonces nos emocionan las historias de amor, claro, ¿no? Por supuesto, ahí está, ahí hay pasiones que han movido a los hombres, incluso aunque los hombres no se quieran mover, que eso es muy interesante. Las pasiones mueven a la humanidad aunque la humanidad no quiera moverse. Y es curioso porque, por ejemplo, cuando uno... eh, tan poderosas son las pasiones que cuando uno lleva a cabo un acto de amor, no solamente quiere que la otra persona se emocione profundamente por el acto de amor que uno llevó a cabo, sino uno está como entusiasmado pensando que ese acto de amor va a hacer que el mundo gire para el otro lado, ¿no? Por ejemplo. Y esas son las pasiones que mueven a los hombres. Y una de las cosas que pasa con la literatura justamente tiene que ver con que los hombres se ven tocados por esas pasiones en esas historias y obviamente hay una resonancia que muchas veces nos termina dando indicios de por qué, para qué, cómo, ¿no? Es decir, nos da algunas respuestas de esas grandes preguntas que se ha hecho la humanidad. Y entonces en ese sentido, el libro rojo es interesantísimo porque es una literatura de la profundidad. Más allá de que ahorita vamos a ver el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad, que es el principal conflicto de esta novela junguiana. Una de las cosas que nos permite el libro rojo es acceder a lo profundo, ¿no? Es decir, a estas imágenes que a veces son complejas, no porque no sean claras, ¿no? Porque Jung tiene una claridad para narrar muy, muy, muy grande, sino que son profundas, tienen mucho sentido, están cargadas de sentido, son poderosamente simbólicas, y el símbolo con su polisemia, con este trabajo de ser un entramado complejo, al final siempre termina dejándonos un misterio, ¿no? Pero explicándonos otro tanto, o haciéndonos ver otro tanto, o haciéndonos sentir otro tanto. Entonces, el primer acercamiento que uno encuentra cuando lee el libro rojo como una novela tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo accedes a la profundidad. Es un poco como lo que pasa cuando uno lee Pedro Páramo, ¿no?
cómo accedes al mundo de los muertos, ¿no? Te da esa llave, el libro o esa novela es una llave para que uno pueda entrar al mundo de los muertos. Y esta es una llave para que uno pueda entrar al mundo de la profundidad y al mundo de lo inconsciente y al mundo de los símbolos y al mundo de lo mitológico. Y creo que eso ya de entrada, es decir, como un regalo de estos libros que a los que nos acercamos, creo que eso ya es suficiente para hacer una ampliación de la propia conciencia frente a la lectura, ¿no? Y frente al mundo y frente a nosotros mismos, pero por lo menos frente a la lectura, creo que entender que hay una profundidad ahí a la que se accede no de cualquier modo o no fácilmente, ¿no? Jung nos permite con esto, con estas imágenes de lo profundo. Ajá. Hay que recordar que la novela es interesante porque ahorita vamos a ver cómo hay una analogía entre esta ruptura de su vida, ¿no? O sea, esta ruptura que Jung tiene con Freud y donde empieza a explorar cosas que al psicoanálisis freudiano le parecían inconcebibles y Jung las empieza a explorar y empieza a darles mucho sentido. Pero bueno, más eso ahorita vamos a ver cómo hace analogía, ¿no? Con esta parte del, del conflicto, ¿no? Del conflicto de la novela, de esta novela, como queremos ver el libro rojo. Pero bueno, y de la motivación, ¿no? De esta motivación y de la manera en que se inicia una novela o que se inicia un cuento, o que se inicia una narración. Pero bueno, entonces aquí tenemos claro que tras la ruptura con Freud, ¿no? 1913, más o menos, 1912, Jung empieza a explorar otras cosas que no podían ser exploradas desde el psicoanálisis freudiano porque Freud no quería tener acceso o no deseó tener acceso a esos aspectos, pero Jung empieza a tener una serie de visiones y fantasías intensas, ¿no? Que él no es que bueno, en algún momento del libro rojo, él siente que se está volviendo loco, o lo menciona, ¿no? Siente que se está dejando atrapar por la locura, después lo rectifica, pero bueno, estas imágenes poderosas, es decir, estos símbolos cargados de significado que lo asaltaban, ¿no? En lugar de rechazarlos o en lugar de intentar dominarlos, lo que hace Jung es permitirles ocuparlo, ¿no? Ocupar su mente, ocupar su cuerpo, y en esa ocupación Jung empieza a descubrir un montón de cosas que después empieza a profundizar y que empieza a jalar la hebra y empieza a descubrir cada vez más y más y más y más. Y ese es como el proceso de escritura del libro rojo. Y hay una cuestión aquí que quiero hacer analogía para irnos como del lado, completamente del lado de la literatura. En su biografía literaria, Samuel Taylor Coleridge tiene unas definiciones sobre imaginación. Es este escritor romántico inglés. Y tiene dos definiciones sobre la imaginación. Él habla de una imaginación primaria y de una imaginación secundaria. Esta imaginación primaria tiene que ver con digamos que las experiencias religiosas o las imágenes divinas que asaltan al poeta, ¿no? En este caso, Coleridge habla del poeta, y estas imágenes poderosísimas que parecen o que vienen de la divinidad y toman al poeta, y entonces el poeta se ve bañado por estas imágenes de la divinidad y que lo ocupan, a esa postura del hombre frente a las imágenes de lo divino, a la captación de las imágenes de lo divino, Coleridge le llama la imaginación primaria, ¿no? Es esta imaginación primaria donde además me parece muy interesante porque cuando habla de una imaginación primaria, es interesante que no sea una imaginación activa. Bueno, no activa en el sentido de Jung, sino actuante, ¿no? Que no sea una imaginación actuante, que sea una imaginación que esté pasiva, una imaginación cuyo poder y cuya voluntad esté dispuesta a recibir la información que viene de allá arriba, que es provista por la divinidad. Y es interesante eso porque entonces lo que hace es crear una imaginación que tiene una dualidad, porque entonces viene la imaginación secundaria, ¿no? Esta imaginación secundaria lo que hace es justamente tomar esas imágenes de la divinidad por las que fue asaltado el poeta y entonces ahora sí volcarlas en palabras y hacerlas literatura, por decirlo así, ¿no? Hacerlas versos, convertir esa imaginación primaria en una creación.
que sería la imaginación secundaria. Y esto es interesante porque entonces tenemos tenemos una imaginación integrada, por decirlo así, ¿no? Si nosotros pensamos en esta ley hermética de que todo tiene su opuesto complementario, ¿no? Entonces, que todo es dual y tiene un opuesto complementario, entonces entenderíamos que el concepto o la definición que tiene Coleridge sobre la imaginación es integral y responde perfectamente a esa ley hermética. Y es interesante porque cuando nosotros hablamos de procesos de imaginación, hay dos extremos. Uno que ya es demasiado extremo, que tiene que ver con confundirla con la racionalización, ¿no? Eh, Pasa mucho. Les doy un ejemplo muy rápido, ¿no? De repente, cuando llega alguien a un taller de literatura y dice, yo ya tengo mi escaleta de principio a fin de la novela que quiero escribir, ¿no? La primera, en el uno pasa no sé qué, en el dos pasa no sé qué, y entonces creen que eso fue imaginar la escritura, ¿no? Cuando eso fue racionalizar la escritura. Si tú la clasificas, le pones, le dices paso uno, paso dos, paso tres, lo que estás haciendo es un aspecto, un trabajo de clasificación de tu historia, y esa clasificación de la historia tiene que ver con una racionalización de la historia, ¿no? Entonces, eso no es imaginación, no estás imaginando la historia, ¿no? Sino estás haciendo un trabajo de clasificación a partir de algo que pudiste haber imaginado, pero que no lo permitiste, ¿por qué? Te pusiste a clasificarlo, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de las partes extremas, ¿no? Y creemos también que la imaginación de repente es un acto que tiene que ver con esta racionalización y que tiene que ver con un acto de control y de dominación de las imágenes, ¿no? Cuando al contrario, la imaginación tiene que ver con este acto, digamos, recíproco que existe entre permitir captar las imágenes y luego articularlas para ponerlas en palabras. Por lo menos en la escritura, me refiero a la escritura porque, bueno, en eso estamos acá, ¿no? Pero o sea, sucede con la pintura, sucede con la escultura, ¿no? Sucede con la música. Provienen las imágenes, esas imágenes son captadas por esta imaginación contemplativa, si la queremos llamar así, y después viene una imaginación actuante que lo que hace es tratar de reproducir esas imágenes como fueron captadas. En esta relación entre una y la otra, lo que sucede es que quien crea empieza a crear imágenes tan vivas que a veces no necesariamente o que se le salen de las manos o que se mueven o que justamente, como decíamos al principio, permiten un montón de interpretaciones, ¿no? Desde varios ángulos, porque están vivas, por supuesto. Y si cambia la época, cambia la interpretación. Uno puede seguir leyendo El Quijote y puede seguirlo reinterpretando una y otra vez, ¿no? Porque el texto está vivo. Los autores se mueren, los textos no. Eh, y así es, ¿no? Entonces, este proceso de imaginación a mí me parece importante porque justo pensando en las definiciones de imaginación que tiene Coleridge, podemos decir que Jung hizo este trabajo de la imaginación pasiva y la imaginación activa en la escritura del Libro Rojo, ¿no? Incluso después lo lleva a imágenes, ¿no? Que eso es demasiado contemporáneo, o sea, este ilustrar a partir de imágenes abstractas, bueno, algunas mucho más literales, pero en su mayoría imágenes abstractas, mandalas, símbolos, significados, todos estos elementos, ¿no? Es un diálogo muy contemporáneo que hay entre un texto escrito que de repente empieza a tener una resonancia con este otro lenguaje, que es el lenguaje gráfico o el lenguaje plástico, ¿no? Entonces, este trabajo que hace Jung entre este proceso de captación de imágenes, las deja vivir, convive con ellas, deja que lo asalten, lo tomen y después las escribe, ¿no? Tratando de ser lo más fiel posible, que el lenguaje tiene esa particularidad que no nos permite transmitir la imagen tal cual es, pero se acerca lo más que puede a esa imagen y la transmite a nosotros que la vemos, que la vemos cargada de significado y que también nos dice algo sobre aspectos muy profundos, ¿no? Bueno, esta parte del proceso literario creo que es fundamental para poder leer el libro rojo como una novela, ¿no? Pensar en este proceso, en el de la escritura, es un privilegio. Muchas veces hay novelas maravillosas que nosotros no tenemos ni siquiera un indicio de cómo fueron escritas, ¿no? Aquí tenemos el privilegio de saber, ¿no? Cómo Jung escribió el libro rojo y eso nos da una posibilidad de profundizar
en la comprensión de la manera en que fue escrito el libro rojo, ¿no? Mm, una de las cosas, digo, claro, puede ser leída como una novela de entretenimiento, aunque creo que muy poco deja como novela de entretenimiento, ¿no? O sea, creo que se trata de una novela profunda, o se trata de una novela compleja, se trata de una novela de esas que necesita uno tener la voluntad para permitirse transformar por la novela, no solo para entretenerse, pero al final de cuentas, creo que el conocimiento y el reconocimiento de los aspectos y de lo que de esa novela derivó, ¿no? A nosotros, por ejemplo, como creadores, nos sirve mucho, ¿no? Porque nos sirve eh, como un ejemplo de cómo se hace una novela. Regularmente preguntamos, quienes nos dedicamos a escribir, cuando estamos comenzando, regularmente preguntamos cómo se hace una novela como si existiera un recetario. Conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que el proceso, ¿no? Los procesos de la escritura a veces tienen muchísima más riqueza que saber cuáles son las herramientas que se utilizaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de saber cómo trabajó Jung esta novela, ¿no? Bueno, en este caso, eh, nos da a nosotros muchas herramientas para comprender un modo de creación que nos puede ser útil para hacer propuestas estéticas, literarias, etcétera, ¿no? Y bueno, esta parte que a mí me parece fundamental, ¿no? La literatura, decía un maestro, bueno, dice un maestro, la literatura no se escribe con palabras, se escribe con imágenes. Ujú. Las palabras nada más tratan de expresar la imagen, pero lo que verdaderamente emana de lo literario es la imagen, las imágenes. Ujú. Y creo que lo que pasa con Jung es que tiene un gran dominio sobre las palabras, que perfectamente las imágenes pueden ser miradas, pueden ser vistas y pueden expresar toda su capacidad simbólica. Eso pasa con el libro rojo, ¿no? Ahora, eh, fíjense, aquí ya hablando un poco en un aspecto mucho más literario, es decir, lo que yo estoy tratando de hacer también es dar algunas coordenadas para hacer una lectura del libro rojo como si fuera una novela, ¿no? Es decir, que nos podamos fijar en algunos aspectos, más cuando ya hemos leído el libro rojo una y otra vez con ciertos fines muy particulares, ¿no? Creo que después refrescar la mirada para poder mirar el libro rojo como una novela necesita un poco de guía, ¿no? Y esa guía está desde lo literario o desde algunos aspectos de lo literario que nos pueden introducir al libro rojo como si fuera tal cual una novela. Por ejemplo, una de las cosas que se ha tomado o ha retomado la literatura sobre el texto de las héroes el héroe de las mil caras, es que este viaje del héroe, si bien Campbell lo utiliza para describirnos el viaje del héroe mítico, en la literatura nos sirve perfectamente para ver cuál es el periplo que vive el personaje o los personajes que están implicados en una novela y en una historia, ¿no? Entonces nos dice Campbell, por ejemplo, que existe al principio de la narración o al principio del mito, el héroe es llamado a la aventura. Ajá, hay un llamado, algo que lo mueve, algo que lo conmueve para decir, tienes que venir acá a vivir tu periplo, ¿no? O sea, te toca iniciar, estás siendo llamado para iniciarte en tu trabajo en el mundo. Y entonces ya, bueno, el héroe responde o no, etcétera, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Y esa llamada a la aventura, en muchas novelas se ve de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Pedro Páramo nuevamente. Menciono Pedro Páramo porque creo que es una novela tan leída y tan conocida que va a haber como, ¿no? El ejemplo creo que se va a entender con mayor facilidad. En Pedro Páramo, por ejemplo, el llamado a la aventura comienza con la muerte de la madre, ¿no? Que le dice al hijo, ve a buscar a tu padre y pídele lo nuestro, ¿no? Que es una frase maravillosa, ¿no? Pídele lo nuestro. Y como él estaba en plan de prometerlo todo, ¿no? Le dice que sí a la madre. Y aquí comienza, ¿no? La muerte de la madre, la misma voz de la madre moribunda, es el llamado a la aventura para que Juan Preciado, el personaje principal, vaya a la búsqueda de su padre, que vaya a buscarlo al mundo de los muertos, a pedirle lo nuestro, dice la mujer, ¿no? Entonces, ahí está. Una de las cosas que sucede es que este llamado a la aventura, ¿no? Es una ruptura del mundo cotidiano. Es cuando el héroe está
haciendo quién sabe qué, y de repente algo irrumpe y cambia y transforma de manera abrupta su mundo, y entonces tiene que iniciar una aventura, en este caso ir a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Entonces, con Jung sucede lo mismo. En el libro rojo podemos ver el llamado a la aventura, ¿no? Incluso él, él mismo comienza a decir cómo lo asalta estas imágenes de la profundidad, cómo en este mundo, lo dice incluso, ¿no? Cómo en este mundo que él tenía muy claro y que tenía muy bien entendido y que tenía muy bien comprendido, aquí va a suceder algo que es bien interesante. De repente se va a confundir el narrador del libro rojo, por decirlo así, ¿no? O sea, con el autor del libro rojo, pero no importa, eso también es muy contemporáneo y nos funciona muy bien para ver a Jung como una novela, incluso contemporánea, ¿no? El libro rojo. Este, y entonces él mismo dice cómo él tenía muy clara su vida, ¿no? Tenía muy clara su cotidianidad, tenía muy clara quién era, tenía muy claro su prestigio, tenía muy claro que era un médico reconocido y respetado, etcétera, ¿no? Es decir, toda esta parte del, digamos, del deber ser o de lo que podríamos mencionar la máscara la tenía perfectamente, o la persona, más bien, todo esto que tenía que ver con el arquetipo de la persona, él lo tenía perfectamente claro, dominado y etcétera, ¿no? Pero entonces lo empieza a saltar la contraparte, la parte del alma, ¿no? La parte de la profundidad, la parte que justamente trabaja con lo irracional, que trabaja con los aspectos a veces sí, bueno, no a veces, sino trabaja con los aspectos de la sombra, trabaja con el dolor, trabaja con la emoción, trabaja con etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que irrumpe en su vida cotidiana y entonces se comienzan a venir estas imágenes y estas imágenes empiezan a saltarlo y entonces se rompe el mundo de lo cotidiano y Jung tiene que comenzar y emprender su viaje que es el libro rojo. Ujú. Eh, y bueno, esto ya se los había dicho, ¿no? Esta parte de las ilustraciones y la mirada. Eh, pero bueno, entonces, una vez escuchado este llamado a la aventura, hay una serie de elementos, ¿no? Aquí en realidad lo que yo hice fue tratar solamente algunos elementos que pueden darnos esta introducción o esta guía o este mapa para poder leer el libro rojo como una novela o para poder entender el libro rojo como una novela, pero hay un montón de aspectos que podemos ir viendo. Podríamos ir haciendo, por ejemplo, un análisis de personaje por personaje y analizarlo un poco desde lo literario, pero también cómo funciona como símbolo, ¿no? Porque también es una cosa muy interesante, la manera en que los personajes funcionan como símbolos y ese funcionamiento de personajes como símbolos tiene que ver mucho con el surgimiento o sucede mucho en el surgimiento de la literatura moderna, ¿no? Cuando vienen las vanguardias, cuando viene, por ejemplo, la literatura de Kafka, ¿no? Que viene a romper con ciertos paradigmas y entonces empezamos a mirar, por ejemplo, personajes que no son realmente personajes, sino son funciones de transformación del protagonista, ¿no? O sea, ese trabajo que hace la literatura moderna, en el libro rojo sucede de una manera muy orgánica y entonces nosotros podríamos ver los personajes de esa manera, ¿no? Pero bueno, entonces lo que yo traje a cuenta para poder intentar ver el libro rojo como o para ver el libro rojo como una novela, es justamente el drama, los personajes y lo más importante y constitutivo de una narración, que es el narrador, ¿no? Em, que es esta noción fundamental o sí, esta herramienta fundamental que es la que permite que todo texto y que todo universo literario sea creado, ¿no? El narrador. Pero bueno, entonces, eh, tiene que ver con el conflicto dramático. En términos generales, para también tener claro a qué nos referimos cuando cuando hablamos de drama, ¿no? Porque solemos tener algunas nociones de drama, por ejemplo, que tiene que ver con la exacerbación de las emociones, ¿no? Estás haciendo un drama, significa que estás exagerando tus emociones. Este, em, aquí cuando hablamos de lo literario, o bueno, cuando hablamos de literatura, cuando nosotros hablamos de conflicto dramático, tenemos dos elementos. Primero, el conflicto, ¿no? El conflicto hay que entenderlo en la literatura como una oposición de fuerzas. Ajá. Hay un personaje que tiene un deseo, que es el protagonista, y hay un personaje antagonista, ¿no? Que es su contraparte, que no va a permitir que ese deseo se cumpla. En ese choque de fuerzas,
Y este es un concepto aristotélico, está en la poética de Aristóteles. Este, en ese choque de fuerzas surge un jaloneo, por decirlo así, y ese jaloneo justamente es el conflicto. Y es lo que nos mantiene mucho claro, entre otras cosas, pero digamos que en esencia es lo que nos mantiene prendidos a un texto literario, a una novela, a un cuento, a una narración, a una película, a una obra de teatro, ¿no? Esa oposición de fuerzas, porque entonces nos identificamos con el protagonista y nosotros, el deseo del protagonista se vuelve nuestro deseo, encarnamos el deseo del protagonista y entonces queremos que se cumpla, ¿no? Y entonces estamos ahí emocionados porque el antagonista no debe de quitarse para que el deseo del protagonista se cumpla. Un ejemplo muy elemental, pues tiene que ver con un triángulo amoroso, ¿no? En el triángulo amoroso tenemos al protagonista, ¿no? Y tenemos al antagonista y tenemos un jaloneo para que el amor se logre, pero el amor no se logra porque hay un engaño y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de conflicto en la literatura. Y cuando hablamos de drama, nos referimos justo a lo que este conflicto transforma en los personajes. Ujú. Es decir, suceden cosas en el teatro, por ejemplo, se llama acciones dramáticas donde justo hay los personajes son tocados y transformados por lo que está sucediendo. Ajá. Eso es el drama. El personaje comienza su aventura y de repente algo sucede, ¿no? Que lo transforma. Y entonces ese suceso, esa acción, es la acción dramática que transforma al personaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto dramático, hablamos de esta parte de lo literario que tiene que ver con una oposición de fuerzas que van transformando al personaje mientras el personaje va viviendo su periplo a partir de las condiciones en las que está haciendo, en las que se está moviendo. Ujú. Es muy curioso porque entonces a lo largo de la historia de la literatura ha habido una serie de conflictos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en los griegos y pensamos en la tragedia, nosotros pensamos que el conflicto era de los hombres contra los dioses, ¿no? ¿Se acuerdan de Prometeo, por ejemplo, que le roba el fuego a los dioses y los dioses lo castigan, ¿no? Entonces era el hombre contra los dioses, ese era el conflicto, la fuerza que iba hacia adelante era la fuerza del héroe queriendo no cumplir su destino y la fuerza que venía de regreso era la fuerza de los dioses, no permitiéndole al hombre que cumpliera, obligando al hombre a cumplir su destino, a que no se saliera del carril. Y entonces en esa oposición de fuerzas, casi siempre el héroe perdía y entonces era castigado, ¿no? Ahí está el pobre Prometeo que todavía le está devorando el hígado un ave. Este, mm, y bueno, ese era el conflicto, el hombre contra los dioses. Después, por ejemplo, el hombre contra la sociedad, ¿no? Está Romeo y Julieta, por ejemplo. Después está el cambio de la literatura del siglo XIX al siglo XX, donde el hombre empieza a tener el conflicto consigo mismo. Eso es muy interesante porque eso también es... es una consecuencia de un cambio de pensamiento, ¿no? De esto que llaman los giros copernicanos, donde de repente hay un cambio de paradigma en el pensamiento humano y uno de ellos fue el descubrimiento o el encuentro o el hallazgo de lo inconsciente, ¿no? Cuando se encuentra el hallazgo del inconsciente, de repente el hombre dice, espérate, espérate, como hay algo que no conozco de mí que me hace más ser como soy que lo que yo creo que me hace ser como soy. Sí, así es, ¿no? Y entonces hay que cambiar el pensamiento, hay que moverse como humanidad, hay que moverse de lugar. Y eso, por supuesto, también se refleja o se espejea en la literatura. No sé qué es primero, qué es después, no me interesa indagarlo, ¿no? Pero al final hay una reciprocidad y hay una resonancia entre este cambio de paradigma y esto que se está escribiendo. Y entonces se da cuenta el autor, el escritor, los narradores se dan cuenta de que el conflicto es contra el hombre contra sí mismo. Ujú. Y eso es muy interesante porque justo una de las cosas que pasan en el libro rojo tiene que ver con este conflicto con uno mismo, ujú. Un conflicto con no encontrar la parte de sí mismo que te completa, ¿no? O sea, esa otra mitad del mundo, como le dice Jung, ¿no?
esa otra mitad del mundo que está extraviada y entonces hay que hacerse a la aventura para ir en búsqueda de esa otra parte que no está, ¿no? Está la parte racional, está la parte de lo científico, está la parte del conocimiento, está la parte, o sea, está esta parte, pero y la parte irracional, ¿no? Y la parte del misterio. Y la parte, esa otra parte también nos constituye, y entonces el conflicto ahí es ir a la búsqueda de esa parte que está perdida, ¿no? Que nos tiene que completar. Entonces es el hombre en una búsqueda interior, es el hombre en un conflicto consigo mismo, con algo que le falta, con algo que está ausente, con algo que no lo deja estar completo, que no le permite estar completo. Y es justo, si hacemos una analogía, podemos pensar, por ejemplo, en este texto de Bartleby, El escribiente, ¿no? Donde nos damos cuenta que el conflicto del personaje es un conflicto que tiene consigo mismo, al punto de que la frase fundamental es preferiría no hacerlo, ¿no? Preferiría no hacerlo. Le piden algo y dice preferiría no hacerlo, ¿no? No son los otros, no es la exigencia, no, es él mismo, ¿no? Negándose el actuar en el mundo, ¿no? Preferiría no hacerlo. Y ese es el conflicto. ¿Ven? El antagonista ya no está allá afuera, ya no son los Montesco y los Capuleto, ya no es Zeus, ya no, no, el nuevo antagonista es el propio hombre, ¿no? Eso es interesante porque entonces lo que hace es hacer, por lo menos en la literatura, una especie de ruptura, de decisión, que lo que hace es permitir una exploración mucho más compleja de los narradores y de los personajes de una historia. Ajá. Porque antes teníamos una fuerza que se movía hacia un lado y teníamos otra fuerza que se movía en el lado opuesto y al chocar generaban un conflicto narrativo. En este caso, tenemos una fuerza que se puede seguir de largo, porque lo que está sucediendo, el conflicto, es decir, las oposiciones, están sucediendo como una especie de espiral, pero dentro del mismo que se mueve en un sentido, en un solo sentido, ¿no? No sé si me explico, pero creo que es la imagen que puede permitirnos entender cómo el conflicto es contra sí mismo, ¿no? Porque el hecho de que se pueda mover en línea recta no significa que adentro no haya una serie de espirales que cada vez que dan la vuelta por el mismo lugar chocan consigo misma, ¿no? Y bueno, otra de los elementos del conflicto fundamental de la novela del Libro Rojo es este gran conflicto entre las fuerzas de lo racional y las fuerzas arcaicas, es decir, el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad, ¿no? Nos dice Jung, el espíritu de la época es este espíritu, el espíritu de la ciencia, el espíritu de lo racional, el espíritu de la voluntad, etcétera. Y el espíritu de la profundidad, bueno, ahí está, son todas estas imágenes con lo que estas imágenes conllevan, ¿no? Es es este diálogo con el alma y con la profundidad del alma y con los aspectos de esa profundidad y lo que esa profundidad quiere decir, ¿no? A mí hay una parte que me parece conmovedora del Libro Rojo donde Jung se da cuenta de que la maldad le corresponde al hombre por el mero hecho de ser hombre, ¿no? Es decir, si yo soy hombre, tengo la posibilidad de hacer el mal que ha hecho el peor de los hombres. Y en ese sentido hay una dimensión muy profunda que tiene que ver con la manera en que se articula la humanidad en su esencia, ¿no? Y lo que me corresponde a mí. Esa, por ejemplo, me parece que es uno de los grandes hallazgos. Otro de los grandes hallazgos es esta resignificación del Cristo crucificado, ¿no? En esta parte donde Jung habla de dejemos de echarle la culpa, dejemos de cargarle los pecados a Cristo y hagámonos cargo cada uno de sus propios pecados, ¿no? Que tiene también una dimensión de lo profundo. Y bueno, así una serie de hallazgos, ¿no? Que hay a lo largo del Libro Rojo, que son símbolos que justamente nacen de este conflicto, ¿no? De esta oposición de fuerzas. Em, es un poco lo que sucede, por ejemplo, con Dostoyevsky, ¿no? Ahí, por ejemplo, el Raskolnikov, este personaje que asesina a la usurera, ¿no? Al final de cuentas tiene este bajar al propio infierno, ¿no? Al propio infierno de lo humano después del asesinato y después ahí encontrar su culpa, que al final es una especie de culpa de los hombres, porque hay que recordar que lo que quería Raskolnikov es ser como Napoleón, es decir, ser un hombre que hiciera lo que hiciera, hiciera el daño que hiciera, saliera impune. Eso era lo que él deseaba, ¿no? Esa era como su fantasía de lo humano y del poder de lo humano,
no es que quisiera hacerle daño a los usureros, no es que quisiera ser un asesino, no va por ahí. Él quería ser como esos grandes hombres que pueden asesinar, matar y no les pasa absolutamente nada, ¿no? Su fantasía era megalomaníaca y en ese sentido él va hacia la profundidad y se da cuenta que esa megalomanía es muy cara. Ajá. Y es un conflicto consigo mismo. Ajá. Después termina pagando en la cárcel, por supuesto, pero el verdadero conflicto de la novela de Dostoyevsky tiene que ver justo con el conflicto consigo mismo. Son las primeras novelas que tienen una exploración tan profunda sobre la culpa, sobre el asesinato, sobre la maldad, etcétera. Ajá. Y bueno, en Jung encontramos este tipo de cosas, ¿no? Encontramos estos grandes hallazgos que tienen que ver con el conflicto de su alma con el conflicto de su conciencia con este mundo del alma, ¿no? Eh, Este conflicto, bueno, también se desarrolla en en estas nociones de la crisis, la desintegración del yo y la transformación consciente. Eso es importante porque una de las cosas que sucede en la literatura tiene que ver con la transformación. A mí me gusta mucho analogarlo con los procesos alquímicos porque creo que hay mucha resonancia, ¿no? Ya que un proceso alquímico es una transformación material, ¿no? Apoyada o basada o fundamentada en el espíritu que también transforma al propio alquimista, ¿no? Es decir, hay ahí una dimensión muy interesante que tiene que ver con la transformación y con la materia y etcétera. Y creo que la escritura, ¿no? La escritura, el trabajo literario hace mucho ese trabajo, ¿no? Trabajamos con las palabras, trabajamos con las imágenes y de repente esas imágenes y esas palabras desintegran a quien las está escribiendo para después transformarlo y reintegrarlo como si fuera un proceso alquímico. Em, y creo que a Jung le sucede tanto en lo personal como al nivel del libro. Si nosotros nos desentendiéramos de lo biográfico, ¿no? Difícil, evidentemente, porque es completamente biográfico el libro, pero si nosotros nos desentendiéramos de lo biográfico y quisiéramos jugar a que esta novela es de un tal anónimo, entonces lo que nosotros encontraríamos sería justamente un narrador que se desintegra para transformarse, ujú, que entra en una crisis de desintegración para después transformarse y ser consciente de su propia transformación. Le pasa todo el tiempo. Hay una parte muy bella donde está con Filemón y donde Filemón le pregunta qué es la magia, ¿no? Y Filemón le trata de ir explicando qué es la magia y luego entiende Jung que la magia es algo que no se comprende, ¿no? Algo que no tiene que ser entendido y eso transforma su visión del mundo. Ajá. Porque entonces todo lo demás, es decir, todo el universo de lo inconsciente, no tiene que ser entendido, ¿no? Tiene que ser vivido, tiene que ser experimentado, tiene que tener un grado de comprensión, que es la comprensión del símbolo, del cuerpo, de todos estas transformaciones que no tienen que ver con el entendimiento intelectual. Y eso le redimensiona el mundo, ¿no? Y entonces comprende la magia en este caso, pero también comprende esa otra parte del mundo que no había comprendido y que es lo que va a la búsqueda, lo que está buscando. Ujú. Bueno, el otro elemento que me parece que también es interesante mirarlo como si fuera desde lo literario, tiene que ver con los personajes, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante donde los personajes no son meramente digamos, personas que aparecen en el texto y que tienen una función dentro de la narración, sino que funcionan como actantes, es decir, como fuerzas que tienen un empuje que obligan a la transformación del personaje principal, ¿no? No son, si nosotros los pensáramos como desde un aspecto quizá más junguiano, es decir, más teórico, nosotros podríamos decir que estos personajes son símbolos de transformación, ¿no? Es decir, son estos símbolos que van a permitir que quien está viviendo su periplo encuentre a partir de ellos toda toda una transformación, ¿no? Es decir, un cambio radical que lo posiciona en otro lado, en otra coordenada del universo. Entonces, estos personajes encarnan encarnan potencias que van haciendo, que van apoyando a Jung y que también le van diciendo cosas terribles, ¿no? Pero que también lo van animando de alguna manera, es decir, lo van ayudando en su movimiento, en el movimiento hacia adelante, que además es una sensación muy interesante que también por eso se puede sentir el Libro Rojo como una novela, porque siempre hay un ir hacia adelante.
¿no? Hay un avanzar. Incluso hay una parte donde en la primera noche sucedió esto, en la segunda noche sucedió esto. Entonces, hay esta como noción narrativa muy clara, ¿no? Que también eso hace ver que Jung era un gran narrador, ¿no? O sea, tiene esta noción narrativa donde sentimos que avanza, ¿no? Que eso es contar una historia, esa sensación de ir hacia adelante descubriendo el mundo que está siendo planteado. Eso creo que es uno de los principios de la escritura o de la narración o del contar una historia. Y aquí sucede y eso se siente. Y estos personajes van saliendo al paso y lo van transformando, lo van animando y lo van empujando a que siga su camino, pero también le van dando hallazgos y herramientas para que él pueda seguir, ¿no? Entonces son símbolos que lo van transformando y aparece, por ejemplo, Salomé, ¿no? Que me parece que tiene que ver con la imposibilidad de mirar hacia afuera, por ejemplo. Ajá. O sea, es decir, esta mujer que está ciega está volcada hacia un adentro, que es el adentro de esta novela, ¿no? Y que tiene una cierta resonancia. Filemón, que es la sabiduría autónoma, o incluso después podemos verlo perfectamente como este arquetipo del viejo sabio, ¿no? Del Cénex. Después está el espíritu de la profundidad, que es la fuerza trágica, ¿no? Es una si nosotros pensamos en la novela del Libro Rojo, estamos hablando de una catábasis, estamos hablando de un héroe, un personaje que va hacia la profundidad, ¿no? Va hacia la profundidad a encontrar el sentido trágico de su existencia, ¿no? La parte de lo que no le gusta, lo que no lo hace feliz, lo que no necesariamente, ¿no? Que eso es una parte muy importante después en Jung, ¿no? Y que logra esta frase muy socorrida sobre que uno no se ilumina fantaseando con lucecitas, sino haciendo consciente la oscuridad, ¿no? Creo que no la cité, pero la parafraseé, pero eso es, ¿no? Y y bueno, esas fuerzas trágicas son con las que va Jung a encontrarse. Y lo vemos en la literatura y lo vemos en la mitología, ¿no? O sea, esa fuerza trágica del espíritu de la profundidad es la culpa de Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Ese espíritu, esa fuerza trágica del espíritu de la profundidad es Enkidu, digo, Gilgamesh yendo a buscar a Enkidu al infierno, al inframundo, ¿no? Esa es exactamente el mito donde Deméter va a salvar a su hija de Hades porque Hades la secuestró, ¿no? Es decir, se desciende hacia esa fuerza a donde está el caldo de esas fuerzas trágicas y ahí se encuentran hallazgos y cuando se vuelve a subir, se vuelve transformado y la realidad o el universo se presenta de otra manera. Por eso, una de las cosas que dice Campbell en El héroe de las mil caras es que el héroe al final de su historia libera al mundo, ¿no? Porque los hallazgos que son encontrados allá abajo, lo que hacen justamente no es solamente liberar al personaje y transformar al personaje, sino darle una noticia de una liberación del mundo, de cómo el mundo se libera a partir de esos hallazgos, que es interesante porque entonces uno son todos o uno es todo, ¿no? Si yo logro ir hacia esas fuerzas trágicas y logro encontrar un hallazgo, ese hallazgo que yo traiga va a ser un hallazgo para la humanidad, no solamente para mí. Ujú. Y eso le pasa a los héroes. Y es eso lo que sucede con figuras religiosas, ¿no? Nos traen esos grandes hallazgos después de haber bajado a las profundidades, ¿no? Entonces, estos personajes, como les decía, son personajes simbólicos, ¿no? Que tienen una voz, una intención, una posición y una capacidad de transformar al protagonista. Son elementos que funcionan como personajes tal cual, o sea, que literariamente podríamos dibujar sus características como personajes, pero también son estos símbolos que permiten transformarse al protagonista. Y aquí cobra sentido si pensamos en lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Si se trata del conflicto del hombre contra sí mismo, entonces todos esos personajes no son más que proyecciones de su interior, ¿no? No podrían ser otra cosa, no podrían estar fuera porque el conflicto real es lo que está sucediendo adentro. Y entonces esos personajes van apareciendo como proyecciones de su propia interioridad y en esas proyecciones él va encontrando transformación, encontrando oposición, va encontrando intenciones, va encontrando ayuda, va encontrando, etcétera. Ajá. Y siempre con miras a la transformación del personaje. Y eso es exactamente lo que sucede a lo largo de todo el libro rojo, cuando se encuentra justo con el rojo, cuando se encuentra con Filemón, cuando se encuentra con Salomé, cuando se encuentra con todos estos personajes con los que va haciendo.
que le van saliendo al paso de este viaje del alma. Ujú. Muy bien. Y bueno, esta, por último, el narrador, ¿no? El narrador, como les decía, el narrador es de la, de lo, del- es el fundamento de la narración. Ajá. Es la parte más importante. Y lo que nosotros hacemos cuando tenemos un narrador, que habría que distinguir entre el autor y el narrador, ¿no? Porque el autor lo que hace es concebir un narrador para que ese narrador pueda expresar el mundo que está siendo expresado, ¿no? Y este narrador es un ente hecho de palabras, es un ser especular, pero a final de cuentas es una especie de conciencia también, ¿no? Una especie de conciencia que tiene una manera de ver el mundo, que tiene una cosmovisión. Y es curioso porque, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar con la construcción de un narrador, a veces el narrador no necesariamente tiene que pensar o tiene que opinar exactamente igual que el autor. Y es interesante el diálogo y la dicotomía que puede existir entre el autor y sus narradores. Tan es así que surgen obras maravillosas como Seis personajes en busca de autor, ¿no? Creo que ahí hay esa conciencia de esa decisión entre qué es un autor y qué es un narrador, en este caso, qué son los personajes, ¿no? O sea, estos en quien el autor manipula, ¿no? Y que pueden revelarse. Creo que ese es un ejemplo literario de esta parte donde el narrador y el autor no son la misma cosa, sino que el narrador es este artilugio que se construye para poder contar una historia. Ajá. A veces el autor, por ejemplo, tiene todo el lenguaje que quiera, ¿no? O sea, se sabe el diccionario de principio a fin, pero el narrador no necesita tanto lenguaje. Necesita un lenguaje más llano porque su visión del mundo es otra. Es una visión particular que necesita un lenguaje muy simple. Y entonces este autor tiene que poner a disposición del narrador este lenguaje simple para que el mundo sea verosímil, para que el universo que se está construyendo sea real y sea consistente. Así funciona un narrador, ¿no? Hay clasificaciones en narradores Abegging, narradores omniscientes, narradores, ¿no? Intradigético, extradigético, que un poco vamos a ver aquí, pero que bueno, esas son las clasificaciones, pero no nos interesa tanto eso, sino nos interesa más esta noción de cómo funciona o cómo se construye un narrador, porque a partir de eso nosotros vamos a ver cómo está manifestado ese mundo de lo literario, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el narrador del libro rojo, pues tenemos un narrador autodiegético. Eso significa que el narrador es el protagonista, es decir, quien cuenta la historia también participa de la historia o vive la historia, ¿no? Lo que es interesante aquí es que el acto de voluntad de contar la historia no necesariamente le permite controlar la historia, ¿no? O sea, es decir, no manipula la historia para que suceda lo que quiere que suceda, sino él va contando estas cosas que le van apareciendo al paso y que entonces le empiezan a dar hallazgos, transformaciones, y le empiezan y empiezan a narrar todo lo que está sucediendo. Ajá. Eh, este narrador autodigético también, en este caso, tiene la capacidad de la transformación, ¿no? Lo que va sucediendo lo va transformando, que es lo que ya habíamos visto. eh, y eso lo que hace es un poco romper la idea de un clásica de narrador, ¿no? O sea, este narrador que tiene el control total sobre su historia y que dice, por ejemplo, pasa mucho con los narradores omniscientes y mucho más si pensamos en narradores del siglo XIX, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en la literatura del siglo XIX, nosotros pensamos en estos narradores que tienen muy claro absolutamente todo, ¿no? Que hacen descripciones precisas de los sitios, que crean atmósferas muy claras y muy particulares, que tienen personajes perfectamente dibujados, que tienen, ¿no? Y es notorio cómo el narrador tiene tiene un control completamente eh, inamovible sobre la historia que está contando. En cambio, cuando tenemos esta narración, por ejemplo, con Jung, nosotros estamos amarrados a la intensidad de esta narración porque no sabemos qué puede pasar, es decir, porque no hay ni siquiera la posibilidad de intuir o de inferir qué podría seguir, y entonces estamos completamente emocionados viendo cómo le van saliendo imágenes al paso y personajes y hallazgos y todo esto, ¿no? Entonces, ese narrador se vuelve mucho más frágil en ese sentido porque no controla la historia, sino la historia lo va transformando o lo va sorprendiendo, por decirlo así. Y como es un narrador en una primera persona, lo que sucede es que nosotros también
también nos involucramos más con ese narrador en primera persona porque es un yo, ¿no? Y donde hay un yo puede haber un nosotros. Y entonces se convierte en un nosotros donde uno está pegado al narrador también, dispuesto a dejarse sorprender por las imágenes. Eso es muy, 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 muy moderno en la literatura, ¿no? Por eso les decía la comparación con la novela del siglo XIX. Luego, esto que es mucho más contemporáneo, ¿no? Es un narrador no fiable. Es un narrador que no es estable, que se contradice, que no puede tomarse como autoridad absoluta, que está atravesado por el conflicto interno, que eso ya lo vimos más a profundidad, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasa con Jung es eso, ¿no? En el libro rojo nos va llevando por esta, eh, por, por- por esta historia que va viviendo su conciencia o esta historia sobre la que va haciendo conciencia y que la va viviendo, ¿no? De la misma manera en que él la está viviendo, ¿no? Entonces, lo que le decía, en cualquier momento puede pasar, hay contradicción, de repente dice, creo que me estoy volviendo loco y de repente dice, no, no, espérate, no me estoy volviendo loco. O sea, hay esta especie como de obnubilación, ¿no? Que es muy semejante a un, a una persona que está siendo consciente de una vivencia del misterio o de lo desconocido, ¿no? Un poco como sucede con una persona que tiene una experiencia divina, por ejemplo, ¿no? O una persona que tiene un contacto con alguna planta de poder y entonces va hacia la profundidad. O sea, como es esa conciencia que va entendiendo que el mundo se mueve y que la estructura literaria debe ser o es más parecida a la estructura de su mente y del movimiento y la plasticidad de su mente que a un cuadro donde se puede meter una historia contada, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que me parece que hace del Libro Rojo una novela muy contemporánea, una novela, bueno, muy moderna, pero también muy contemporánea por la manera en que eso transforma al personaje, ¿no? En esta parte donde el personaje, el narrador se deja llevar, ¿no? Bueno, el narrador personaje en este caso se deja llevar y entonces sucede y nunca intenta ser coherente, sino fiel a lo que le está sucediendo. Ajá. Creo que ese es uno de los grandes poderes de este narrador, ¿no? Y bueno, esta decisión, ¿no? Esta decisión que me parece que justamente es este descuartizamiento, ¿no? Pensando en mitos eleusinos, es este descuartizamiento donde nosotros vemos una fragmentación que podríamos analogar con la putrefactio de la alquimia, ¿no? Y donde de ahí se va a reintegrar, es ese principio de desintegrar para volver a integrar, ¿no? Para generar una integración. Y eso pasa en el libro rojo, ¿no? El libro rojo, el narrador del libro rojo se cinde completamente. Su identidad nunca está unificada, ¿no? A veces el yo experimenta, a veces el yo dialoga, a veces el yo reflexiona y a veces el yo es interpelado por figuras, ¿no? Y entonces esa conciencia que va viviendo las imágenes del libro rojo se posiciona en distintos puntos, eh, o se fragmenta para mirar desde distintos puntos, ¿no? Porque no es como que se mueva, más bien es como que justo se fragmenta y estos fragmentos pueden tener conciencia de aspectos distintos, que al final de cuentas la idea es generar esta integración, ¿no? Que sería como, podríamos pensar que ese es como el final abierto del libro rojo, ¿no? Después de toda esta fragmentación y que bueno, si nosotros lo pensamos un poco como más allá, podríamos pensar como la obra de Jung justamente es esa integración de toda esta fragmentación del libro rojo, ¿no? Y un poco él los dice, los años en los que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. ¿Ven? Desintegración, integración. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida, pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía ya, estaba allí. Así comienza, esta es la cita con la que comienza el libro rojo, es una cita de Recuerdos, Sueños, Pensamientos de 1957. Pues muy bien, eso es como todo lo que quería yo, de lo que quería yo hablar el día de hoy.
un poco pensando en algunos aspectos generales para poder entrar o acceder al libro rojo como si se trata de una novela, ¿no? O sea, y por supuesto tiene que ver con el disfrute y el goce, que eso va antes de todo este tipo de cosas, pero creo que eh, es una una guía o una especie de mapa para poder ver el libro rojo como novela y encontrarle más hallazgos. Pues muy bien, eso no sé si vamos a tener preguntas, comentarios, alguna cosa así, o nos despedimos, o Bueno, Mario, acá en el Facebook no hay comentarios. De igual forma, los pueden dejar en el canal de YouTube. Vamos a subir este video al canal. Los vamos a compartir por el Instagram para que puedan acceder si no pudieron estar o si no pudieron entrar a tiempo. Y les recordamos que dentro de poco inicia el curso de Crea tu libro rojo, donde ustedes podrán vivir desde un primer plano, una vivencia real de todas sus sueños, imaginaciones, símbolos personales, poderlos transformar en un libro que resuene con su vida, que los ayude terapéuticamente, que los guíe también a ustedes en su proceso. Y también es una herramienta que pueden usar para aplicar en terapia en otros, para otros, si son psicólogos, terapeutas. O sea, es muy completo el curso, les va a ayudar muchísimo a integrar tanto ustedes como para otros en su proceso, ayudarlos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mario. Disculpen a todos gracias. por el pequeño inconveniente, pero aquí estamos y estaremos todos los lunes a la Muy misma bien. hora. Lo más probable es que sea por el canal de YouTube, que es lo ideal. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Gracias, gracias. Chao. Bye.